Perspectiva se emite en vivo. De lunes a viernes de 7 a 12 horas en Radio Mundo 1170 AM de Montevideo y sus plataformas digitales. Canelones, un bastión del Frente Amplio desde hace 16 años, es hoy escenario de varias disputas políticas. Este martes, legisladores y dirigentes de la coalición multicolor oriundos de Canelones, incluyendo al ministro de Ambiente Adrián Peña, se reunieron para preparar lo que denominaron una agenda canaria para el desarrollo. Desde el Frente Amplio, ese encuentro fue visto como un intento para empezar a armar en Canelones una coalición similar a la que se concretó el año pasado en Montevideo para disputar la intendencia de la capital. Y dentro de la coalición multicolor hubo algunas discrepancias. Concretamente, 3 diputados canarios, 2 blancos y 1 de Cabildo Abierto, consideraron que la iniciativa era prematura, que se estaban adelantando los tiempos electorales y que la atención hoy debería estar centrada en la pandemia y en la crisis económica que provocó el coronavirus. Vamos a profundizar en la actualidad política de Canelones, vamos a entender esa jugada de estos días. Estamos con el senador nacionalista Amin Nifuri, uno de los participantes de la reunión, ex candidato a intendente de Canelones. Senador Nifuri, buen día, gracias por acompañarnos. Buen día, ¿qué tal? Un gusto, Emiliano, y un saludo para toda la audiencia. Llamó la atención este gesto político de convocar esta reunión, en la que incluso participó un ministro y que culminó con una conferencia de prensa. ¿Por qué organizaron ahora un encuentro para coordinar temas de la agenda canaria? A ver, la realidad del departamento de Canelones y la política del departamento de Canelones, nosotros como canarios decimos que es el departamento más difícil y más lindo para hacer política. ¿Por qué? Por su extenso en el territorio, por la gran cantidad y las diferencias que hay en el territorio, una gran cantidad de la municipalización, 30 municipios, 30 alcaldías tenemos en el departamento de Canelones, y puede ser totalmente diferente la realidad de un municipio a la de un municipio quizás hasta casi vecino. Eso lleva a que el aterrizaje de las políticas en todo el departamento sean bastante complejas. Ya lo vivimos a nivel de la pandemia y de la implementación del sistema de vacunación, que de arranque no fue el mejor y el adecuado, y hubo que modificarlo y trabajar rápidamente para que se ayorne a la realidad del departamento y para que sea exitoso. Y allí se trabajó mucho desde todos los legisladores de todos los partidos políticos. Y bueno, y también la gran mayoría de los participantes de esta reunión, yo me pongo como ejemplo, yo salí primer suplente de edil departamental en el periodo 2005-2010, primer gobierno del Frente Amplio a nivel nacional, y gobierno departamental, primera vez de gobierno departamental del Frente Amplio también. ¿Por qué digo esto? Porque siempre trabajamos en clave en el departamento de Canelones, desde hace bastante 15 años, no tener el gobierno nacional ni el gobierno departamental. Entonces, en la política, en el territorio, sin duda, igual se tenían algunas alcaldías y algunos municipios, sin duda siempre se contaban con pocas herramientas para poder llevar adelante algunas políticas en el territorio. Ahora que somos gobierno nacional a través de una coalición de gobierno, entendimos los integrantes del departamento y dirigentes del departamento que a un año de gobierno era importante tener una reunión de coordinación, primero que nada para mejorar la coordinación y el apoyo al gobierno nacional, que eso es fundamental, y que entendíamos que hay algunas cosas que no están funcionando de la mejor manera y que coordinando entre todos podría llegarse
a la comunicación que estamos teniendo también entre todos los actores, un mejor resultado. Después, aterrizar las políticas en el departamento de Canelones, en todo el departamento de Canelones. No nos olvidemos que nosotros representamos a muchos canarios, que tenemos el gobierno nacional y que, como decimos nosotros, al tener el gobierno nacional se nos terminaron las excusas. Nosotros, después fui 2 veces diputado y ahora senador. Y las mismas cosas que yo reclamaba en estos 10 años anteriores siendo diputado, son las que tengo que reclamar ahora para que se lleven adelante en el departamento, siendo senador, en este caso del gobierno. Te voy a poner claramente. Usted mencionó entonces dos objetivos. ¿Y hay alguno más? ¿Incluye también lo electoral, efectivamente? A ver, lo electoral, Emiliano, te podrás imaginar, yo fui candidato a la intendencia de Canelones por el Partido Nacional, dentro de la lista 400, que era la lista donde nació políticamente y creció Luis Lacalle Pou. Fue la lista más votada dentro del Partido Nacional y la coalición de gobierno. Tuvimos que dar, cuando se tienen esas responsabilidades, tuvimos que dar ese paso adelante y asumir, llevar adelante una candidatura a la intendencia que todos sabíamos que era muy difícil. Hicimos el esfuerzo porque en respaldo a los compañeros y a la ciudadanía del departamento que nos había dado la confianza, y con el esfuerzo que hicimos, y recién venimos saliendo de esa instancia electoral, ponerse a trabajar para la próxima, ni que hablar, que primero lo que tenemos que trabajar es el aquí y el ahora. Y como te dije yo, está bien, pero de lo electoral se habló mucho en la previa de esta reunión, así que me gustaría que enseguida, en todo caso, lo viéramos. ¿Cuánto de electoral había en esta presentación? Pero volviendo a lo que usted estaba exponiendo, sí. Decía, mejorar la coordinación entre los diputados canarios teniendo como eje el apoyo al gobierno. Hay que mejorar la comunicación de los logros del gobierno en Canelones. ¿Qué es eso? A ver, ¿puede explicarlo? Sí, no solamente de los logros. Nos ha pasado, y es natural, al ser un departamento tan grande y tan variado, de la participación de los distintos organismos del Estado en el departamento, y quizás no estar enterados, por ejemplo, y quizás en esa misma participación que iba, por ejemplo, un ministro a algún lugar del departamento, quizás al lado hay un tema importante y del cual al no enterarnos no pudimos participar y plantear esa otra necesidad que hay en ese punto del departamento. Esas cosas claramente entendimos que hay que mejorarlas, que hay que mejorar esa comunicación, y fue uno de los puntos de los cuales llevó a reunirnos en esta primera reunión, en la cual todos estuvieron invitados. Y en la cual... Pero a ver, y usted decía que otro de los aspectos era aterrizar medidas, aterrizar propuestas del gobierno nacional en Canelones. ¿Qué es eso otro? Y te pongo un ejemplo que te decía anteriormente, que al final no te lo pude contar. Yo, por ejemplo, te decía que fui diputado de hace 10 años del departamento. En esos 10 años planteé la necesidad urgente de un CTI público en el departamento de Canelones, el segundo departamento del país, y no tenía un CTI público. Apenas asumí como senador, hice una exposición escrita en el Senado planteando la necesidad de un CTI público en el departamento de Canelones. No es que cambiamos el discurso, al contrario, se nos terminaron las excusas. Es momento de hacer. Hoy, por suerte, en el Hospital de las Piedras existe ese CTI público. Bueno, ese es un claro ejemplo del aterrizaje de la política nacional en el territorio y en el departamento de Canelones. Y así como esa, hay muchas ideas y muchas propuestas que los distintos legisladores de la coalición de gobierno nacional, los 5 partidos que participaron de la reunión, están trabajando cada cual por su cuenta. Y eso está bien. Pero también, en algunos temas, empezar a trabajar un poco más
coordinados en los distintos aspectos, porque a veces las propuestas, sin duda, que pueden ser las mismas y se pueden llevar adelante y trabajar más coordinados. Esos dos primeros objetivos que tienen que ver con el gobierno nacional y el departamento de Canelones, tienen al mismo tiempo también una connotación electoral, quiero decir, demostrar, comunicar lo que el gobierno nacional está haciendo por el departamento de Canelones y mejorar la coordinación entre legisladores y gobernantes para realizar mejor o atender mejor algunos de los problemas pendientes de Canelones. ¿Es una forma también de plantearle competencia al Frente Amplio desde el punto de vista de las próximas elecciones allí? Y eso se dará naturalmente en el trabajo y en el desarrollo del tiempo. No podemos decirlo naturalmente ahora. Lo que sí es cierto es que antes, al estar fuera del gobierno nacional y fuera del gobierno departamental, había algunas políticas que se implementaban en las cuales nosotros quedábamos totalmente excluidos y que ahora, tenemos un mayor poder de incidencia, incluso en que se lleven adelante algunas ideas y algunas propuestas en las cuales antes lo que podíamos hacer era plantearlas a partir del Parlamento, de las iniciativas, de las inquietudes, y estaba en el gobierno de turno si se hacían o no, y generalmente si se hacían no las adjudicaban a quienes habíamos quizás dado el puntapié inicial de esa medida, sino al propio gobierno, y es normal y es natural. Ahora es normal y es natural también que ahora nosotros, la coalición de gobierno, a tener el gobierno nacional, tiene mayor incidencia en muchas medidas. El famoso tema de los jornales solidarios también es una política del gobierno nacional que aterriza en el territorio, pero también nosotros hacerlo saber que es una política que se tomó y el apoyo del gobierno nacional. Te pongo otro ejemplo. En estos días, el plan invierno, se abrieron algunos refugios en el departamento de Canelones, donde participó activamente el Ministerio de Desarrollo Social, el gobierno nacional a través del Ministerio de Desarrollo Social. Ahora el Ministerio de Desarrollo Social participó en esos refugios, nosotros naturalmente estuvimos recorriendo esos refugios, naturalmente en esos refugios había, vamos a decir, en este caso era un banner de la Intendencia de Canelones, y paralelamente había un banner y también se estaba sabiendo que era el gobierno nacional a través del Ministerio de Desarrollo Social que también estaba apoyando esa medida, y en el territorio estaban participando legisladores y yendo y viendo cómo estaba funcionando legisladores del gobierno que quizás antes no ni participábamos porque no nos enterábamos. Por ejemplo, nos enterábamos por la prensa de lo que estaba sucediendo. Uh-huh. Ahora, lo electoral en la previa se conversó. Después ustedes le bajaron el perfil, pero, por ejemplo, el diputado del Partido de la Gente, Daniel Peña, dijo en los días previos, hablando con Montevideo Portal, Canelones no logró lo que muchos queríamos, que era llegar en sentido de coalición a la elección departamental. Así que es una buena alternativa empezar a tiempo a delinear una estrategia en signo de coalición para cara 2024, empezar a trabajar desde ya. Es más, Peña, Daniel Peña, lo expresó en estos términos, textual. Ese es el motivo de la reunión de mañana. Si le parece, hacemos una pausa acá y volvemos con este aspecto. Los movimientos políticos de la coalición multicolor en el departamento de Canelones. De eso estamos ocupándonos en esta entrevista con el senador Amin Nifuri. Ya volvemos. Legisladores y dirigentes de la coalición multicolor oriundos de Canelones se reunieron este martes para instalar un ámbito de coordinación y para preparar lo que llamaron Agenda Canaria para el Desarrollo. De eso estamos conversando esta mañana con el senador Amin Nifuri, del Partido Nacional, uno de los participantes de este encuentro, ex candidato a la Intendencia de Canelones.
Senador Nifuri, yo decía, ustedes cuando hablaron con la prensa en ese intercambio que hubo al final de la reunión con los periodistas, le bajaron el perfil al objetivo electoral de esta convocatoria. Pero, claro, el telón de fondo marcaba ese como un aspecto relevante. Por ejemplo, con declaraciones como esas que yo estaba citando del diputado del Partido de la Gente, Daniel Peña. Él decía, ese es el motivo de la reunión, empezar a delinear un trabajo en Canelones con los 5 partidos de la coalición con vistas a las próximas elecciones. ¿Qué dice usted? Sí, a ver, sin duda que cada uno de los integrantes y participantes de esta reunión le ponía el enfoque y la importancia en los puntos que cada uno entendía importante y conveniente. Yo creo que lamentablemente se le dio mucho foco a la reunión desde ese punto de vista, que a ver, es uno más de los puntos que se trataron. Tampoco fue el principal punto, naturalmente, porque, a ver, venimos de una instancia más que electoral, totalmente larga, que arrancan las internas, después tuvieron las nacionales, después las departamentales, que se cambió la fecha y que terminaron hace poco tiempo, y somos gobierno, como dijimos. Entonces, al ser gobierno se nos terminaron las excusas y el principal foco fueron los otros puntos. Lo demás se irá dando, creo que naturalmente, en el trabajo que se vaya haciendo en el territorio. También es cierto que a partir de esas particularidades que yo te dije, de cómo es el trabajo en el departamento de Canelones, de los 30 municipios, que siempre fue muy difícil coordinar entre los propios partidos y más con otros partidos. Por algo también en las elecciones pasadas no se dio una coalición o una concertación a nivel departamental. Ya el hecho en sí de lograr la reunión, sin duda que es un hecho político, pero no creo que no había que enfocarlo y quienes intentaron desvirtuar la reunión en cuanto a hablar mal del hecho político en sí, de que los 5 partidos de la coalición de gobierno se juntaran y deslegitimizarla, bueno, le terminaron poniendo foco a ese punto en particular. Lo curioso es que le pusieron foco a ese punto de manera crítica desde 2 lados, ¿no? Desde el Frente Amplio, que gobierna Canelones, y entonces, por ejemplo, el diputado José Carlos Maía, que es de ahí, dijo en Twitter, esa agenda, la agenda canaria, es juntarse con tiempo para ganar la intendencia de Canelones. No se juntaron para conseguir más vacunas para el departamento ni para generar fuentes laborales para los canarios. La motivación no pasa por ahí, digamos las cosas por su nombre. Esa fue una de las reacciones a las que usted estaba aludiendo, ¿no? Claro, a ver, eso digo, con José Carlos, que somos pedrenses los dos y que tenemos buena relación, ni que hablar que ahí ya da para entrar en el juego político. Ya lo dijimos anteriormente, trabajamos y mucho para que la vacunación, a partir de un primer plan que no fue bien planteado en el departamento, fuera exitosa. Es más, le diría al propio José Carlos que coordinamos con alcaldes de su partido en algunas localidades y las autoridades del Ministerio de Salud Pública para que se instalaran vacunatorios en esos lugares. Y eso no es así, y es el juego político, naturalmente, que sabemos de las redes sociales, que cada uno trata de ponerle el foco y sacar el enfoque para lo que dice él o lo que plantean ellos desde ese punto de vista, que quede como que son los que están en la razón. Pero por a eso ver, te digo, y la otra objeción que también puso el foco en las intenciones electorales que tendría o que habría tenido esa reunión, vino de adentro de la propia coalición multicolor y adentro de su propio partido. Sebastián Andújar, por ejemplo, el diputado Sebastián Andújar no asistió y lo explicó públicamente. Dijo, no estoy de acuerdo,
no es tiempo de pensar en temas electorales, acá está la pandemia, acá están las consecuencias económicas de la pandemia, ahí tiene que estar el foco. Y lo mismo señalaron legisladores de Cabildo Abierto, por ejemplo, Álvaro Perrone, ¿no? Dijo, cuando llegue el momento, esa concertación se va a dar, está bien trabajarla, pero que no sea un acuerdo cerrado entre los legisladores de Canelones en el Palacio Legislativo. Sí, y así fue, porque se desvirtuó, ya te digo, desde esa nota de prensa que se hizo ese mismo día de la reunión. Es más, Cabildo en principio había decidido no participar de la reunión porque el enfoque era ese. Nosotros claramente hablamos con los dirigentes de Cabildo ese mismo día, a partir de que salió ese titular de prensa, planteándole claramente cuál era el motivo de la reunión, y bueno, integrantes del propio Cabildo Abierto terminaron participando. Cada uno está en su derecho. Sí, algunos participaron y otros no, ¿no? Sí, por eso, sí, pero terminó participando Cabildo Abierto, que se había dicho en ese medio de prensa que no iba a participar. Claramente participaron en una clara señal de que el foco no era ese, y que bueno, eso va a ser el resultado. Por eso yo digo, para desvirtuar la reunión o deslegitimarla, la excusa podría ser esa. Pero nosotros quienes participamos, quienes estuvimos ahí y quienes estuvimos trabajando en este tema, sabemos cuál fue el foco, y bueno, como bien decís tú, Emiliano, después se le intentó de bajar el perfil. No, es que el motivo de la reunión claramente es esa, y como te dije, la realidad del departamento lleva a que nunca hubiese sucedido una reunión de estas características en el departamento, y ya el que nos reunamos a coordinar acciones en el territorio, yo creo que de por sí es un hecho político y es relevante, y por eso entiendo también que en este caso desde el Frente Amplio se haya criticado tan duramente, porque bueno, quizás no están acostumbrados a que en el departamento haya una en este caso oposición, porque no somos gobierno en el departamento, pero tan activa y que quiera trabajar en el territorio. Es que justamente, permítame por lo menos agregar algún número para terminar de considerar esta parte, la electoral. Da la impresión de que ustedes, entre comillas, que los partidos que integran la coalición multicolor se la han hecho fácil al Frente Amplio, ¿no? El triunfo de Yamandú Orsi en la última elección departamental fue contundente, ganó con el 51,5% de los votos. El Partido Nacional, ¿en cuánto estuvo? Por el 25-26%, ¿no? 25-26%, pero también con dos candidatos. Usted, Amini Furi, fue uno de los nombres, sí. 17% de los votos. Javier Rediccioni tuvo 8,8%. En la Junta Departamental, la coalición multicolor perdió peso, el Frente Amplio se quedó con 20 ediles, uno más que en el año 2015. Cabildo Abierto, pese a que consiguió diputados en octubre, se quedó sin representación en la Junta Departamental. Entonces mi pregunta es, ¿ese resultado fue posible? ¿Ese resultado se dio porque no hubo concertación, porque no hubo coalición multicolor en Canelones? No, a ver, yo creo que solamente quedarse porque el resultado se dio, porque no hubo concertación, es hacer un análisis muy sencillo del tema. Aquí claramente lo que hay que trabajar, y a partir de tener el gobierno nacional, es muchísimo más, con muchísima más territorialidad en el departamento. Eso es claro. Y bueno, y nosotros estamos en ese sentido convencidos que al ser gobierno nacional, como lo dije anteriormente, se nos terminaron las excusas y es momento de hacer. Los números también es cierto. En el principio yo recuerdo
en la campaña mediciones en las cuales decían que Yamandú Orsi iba a votar el 75%, las encuestas le daban un 75%, terminó en un 51%. El Partido Nacional en sí, tenemos la vez que tiene una representación mayor en la Junta Departamental, 10 ediles departamentales, mantuvimos los municipios, la cantidad de municipios, las alcaldías que teníamos en la elección anterior. Por eso los números se pueden medir tanto de un lado como del otro. Lo cierto sí es que para marcar una opción en el departamento, al tener el gobierno nacional, sin duda que se puede llevar adelante muchas acciones que antes, siendo simplemente oposición, tanto en lo nacional como en lo departamental, era mucho más difícil. Nosotros ahora estamos hablando de temas concretos en el departamento a partir de obras que se van a llevar adelante en el departamento, por ejemplo, con los distintos ministerios, obras que ya se presentaron en el presupuesto quinquenal. Te pongo un claro ejemplo. Por ejemplo, se va a hacer la ruta 7 en el departamento, se va a hacer un bypass que implica un tramo nuevo, por al lado de la localidad de Tala. Y bueno, nosotros en ese sentido hemos estado hablando con las autoridades del ministerio que en ese propio bypass se van a expropiar tierras. A partir de la expropiación de esa tierra para hacer esa ruta, que se coordine con el Ministerio de Vivienda y Comevir para que dentro de ese bypass se deje destinado un trozo de tierra para que se puedan construir viviendas cercanas a la ruta. Ese índice de acción antes para nosotros era muy difícil y casi no podíamos llevarlo adelante y quedáramos simplemente como espectadores de lujo. Bueno, esa es una de las tantas tareas que nosotros ahora estamos para delinear y para aterrizar en el departamento, y son las que tratamos de trabajar cada uno en su partido, ni que hablar, marcando sus matices, pero en un ámbito mayor de coordinación en algunos temas específicos. Y para terminar de ubicar el contexto, si ustedes miran rumbo a las próximas elecciones, ¿hay otro factor jugando al no ser posible la reelección de Yamandú Orsi? O sea, el Frente Amplio está completando 4 periodos al frente de la Intendencia de Canelones, 2 a cargo de Marcos Carámbula, 2 a cargo de Yamandú Orsi, que a su vez había sido secretario general con Carámbula. Orsi claramente tiene un predicamento importante entre los habitantes canarios, es una personalidad política que se ha ido consolidando, bueno, tanto que ahora todo indica va a tener proyección nacional. Esa carencia, a partir de la obligación de Orsi de dar un paso al costado, ¿es una oportunidad para ustedes? A ver, podría serlo, pero yo creo que eso el Frente Amplio tendrá que definir cuál va a ser o estará definiendo cuál va a ser su modo de encarar la próxima elección departamental en Canelones. Nosotros, pero no por eso es que tengamos que trabajar, entiendo, de distinta manera. Yo creo que el trabajo pero una lectura es, tenemos un escenario más favorable, entre comillas, aprovechémoslo, juntémonos ahora sí, armemos ahora sí la coalición multicolor en Canelones, una cosa de esas, ¿no? Sí, por eso, pero yo creo que no cambia el trabajo que debemos hacer a partir de esa realidad de que Yamandú no puede ser reelecto nuevamente. Sin duda que es un foco importante que tendrá que resolver el Frente Amplio, pero no es que cambia, el que tiene que cambiar lo que nosotros pensamos y la tarea que entendemos que tenemos que llevar adelante, porque Orsi no puede ser candidato. Si pudiera ser, y nosotros tenemos y estamos participando del gobierno y respaldando al gobierno nacional, la tarea que tenemos que hacer es la misma
sea quien sea el futuro candidato, en este caso del Frente Amplio, ¿no? Y el fideicomiso, el que necesita la administración de Yamandu Orsi en Canelones, ¿cuánto juega en este tablero que venimos examinando? Vamos a hablar de ese punto y algún otro en el final de la entrevista con el senador Nifuri. Senador Amin Nifuri, el contexto de esta reunión que llevó a cabo este martes este grupo de legisladores canarios pertenecientes a la coalición multicolor incluye la preparación de la votación en la Junta Departamental de un fideicomiso de obras de la Intendencia de Canelones, $80 millones. Una votación para la cual el intendente Yamandu Orsi necesita, además de los 20 votos de su propia bancada, la bancada de ediles del Frente Amplio, necesita uno más, uno que venga de la oposición. La negociación no está cerrada todavía. Habría una mayoría de blancos y colorados dispuestos a votar en contra. Pero también habría ediles de la coalición multicolor dispuestos a escuchar. ¿Este tema estuvo en la discusión de ustedes en la reunión? A ver, ni que hablar que es un tema importante para el departamento, que se habló en cuanto a se dijo que está este tema. Igual en una primera reunión claramente no podíamos entrar al área chica, vamos a decir, de la definición de este tema, también porque muchos de los participantes de esta reunión no tienen legisladores, vamos a decir, en la Junta Departamental, y era un tema que podrían dar algún punto de vista, pero no tienen representantes en la Junta Departamental. En ese sentido, se está trabajando en tratar de coordinar también una posición que se lleve adelante, y cada bancada de ediles están trabajando respecto a ese tema. Sí, a ver, una lectura posible es hay que bloquear el fideicomiso, otra vez endeudar a la Intendencia de Canelones. Es una posición que se ha escuchado, ¿no? Ya que depende de votos de la oposición, bueno, no facilitemos eso, dicen algunas voces de la coalición multicolor. Pero aparece también Sebastián Andújar, justamente, ya lo cité hace un rato, pero es otro de los legisladores blancos, bueno, usted lo conoce muy bien. Él dice que está dispuesto a estudiar la idea del fideicomiso. Sí, yo soy de la idea de no bloquear por bloquear en sí. Yo sí lo que hago es algunas puntualizaciones del gobierno departamental que llaman la atención. Por ejemplo, en la campaña electoral, que fue hace poco tiempo y en la cual yo fui candidato, se escuchó decir a la intendencia, al intendente y a los integrantes que participaban del Frente Amplio, de que la intendencia estaba dando superávit de 88 millones de pesos. Bueno, se ve que duró poco el superávit porque ganaron la elección, asumieron el gobierno y van a pedir un préstamo porque si no pueden hacer obras. Lo segundo es que si le vamos a pedir un esfuerzo a los canarios para endeudarlo a 20 años, lo primero que hay que hacer es ofrecer un esfuerzo y ver que la administración está haciendo un esfuerzo en ajustarse el cinturón. Hoy en día no lo vemos eso. Por el contrario, vemos una enorme cantidad de cargos de confianza y se han aumentado los cargos de confianza desde la Intendencia de Canelones. Entonces, hay que dar una señal clara. Si se le pide algo a la población, lo que hacemos como administración. Tercero, se votó, ya venimos de un fideicomiso anterior del año 2016, en los cuales algunas obras que se decían que se iban a hacer con ese fideicomiso, un claro ejemplo de ello fue el 19 de junio en la Plaza de Sauce, que estaba incluido en ese fideicomiso del año 2016, que todavía no se llevó adelante. Se pidió el préstamo para la remodelación de la plaza, cambió la administración y está en obras ahora esa plaza. Otro punto, el fideicomiso anterior se comprometió
a algunos que votaron ese fideicomiso, se comprometió una comisión de seguimiento para seguir las obras que se hacían y los tiempos. Nunca funcionó esa comisión de seguimiento. Otro punto, si se quiere llevar adelante 80 millones de dólares de obra, yo creo que, como está planteado hoy en día ese fideicomiso, tiene que haber un mayor detalle de lo que se piensa hacer y no poner los títulos nada más y montos. Tiene que estar especificado no solamente la obra que se piensa hacer, cuánto sale la obra que se piensa hacer y en qué momento, en qué calendario se piensa hacer la obra, no simplemente los títulos como está planteado hoy en día. Otro punto, la Intendencia de Canelones, si quiere llevar adelante este préstamo, por ejemplo, nosotros entendemos que tiene juicios con los funcionarios con sentencia definitiva, o sea, ya no se puede enviar a ningún otro órgano de la justicia, sino que tiene que pagarlos, en los cuales se le está cobrando interés por día, por no pagar esos juicios con sentencia definitiva. Yo no soy abogado, pero creo que se le llama astriente, que el interés que pagan por día, porque esos juicios no se pagan porque tienen sentencia definitiva, y bueno, se está pidiendo un préstamo por un lado y se están pagando intereses. Yo creo que hay que darle una solución definitiva y dejar de pagar intereses, porque son recursos que se están mal administrando desde la Intendencia Departamental. Entonces, usted plantea términos sobre los cuales habría que negociar, en todo caso, esos votos que le faltan, o ese voto que le falta a Yamandu Orsi para sacar adelante el fideicomiso. Ahora, ¿cuánto juega también lo otro, la realidad más abierta, digamos, la nacional, o cuánto juega lo que pasa en otros departamentos? Porque resulta que al mismo tiempo hay otros fideicomisos en juego que necesitan sacar adelante intendentes blancos, ¿no? Y en los cuales los votos del Frente Amplio serían decisivos. Pienso en Rocha, pienso en Río Negro. Incluso el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, ha tenido alguna reunión por este entretejido. Mi consulta es, ¿están vinculados unos con otros? Si el Partido Nacional, por ejemplo, no acompaña en Canelones, ¿se le complica la cosa a Omar Lafluf en Río Negro? A ver, sí es cierto también que nosotros tendríamos que preguntarnos, porque naturalmente, ¿por qué esta herramienta de endeudamiento de 20 años es útil en el departamento para el Frente Amplio, en el departamento de Canelones, y por qué no es útil en los departamentos de Rocha y Río Negro? Sin duda que también pasa a ser llamativo. En donde nosotros gobernamos es útil. Ahora, donde nosotros no gobernamos, no es útil y somos oposición cerrada. Sin duda ese tema nacional, entiendo, también pesa. Nosotros hacemos, como te dije, en las actuales condiciones, cómo está planteado este fideicomiso a nivel del departamento de Canelones, tienen que cambiar muchas cosas si quieren que desde, en este caso, la oposición se vote. Y ahí te hice las distintas puntualizaciones. Y a nivel nacional también, sin duda, está esa discusión del tema, en el cual el propio intendente en un medio de prensa salió a comunicar que entendía que ese nivel, que eso estaba pasando y que él estaba intercediendo en los otros departamentos. Senador Amín Nifuri, lista 404, Partido Nacional, ex candidato a la Intendencia de Canelones, le agradezco su participación esta mañana en Perspectiva. Un gusto, Emiliano, y a las órdenes, y un saludo para toda la audiencia. Regresamos, sí, con la tertulia de los viernes.